En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ofrecemos esta Eucaristía por Estela Rey y familia, Dora Garza Flores, por Ginny Ortega y familia, Rodolfo Soto y familia, Arturo Giacomani y familia, Said Chamán y familia, Amelia Lugo y familia, Cristi Gilio y familia, José Ruénes y familia, por las almas del purgatorio y por una intención especial. Antes de celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Aparta, Señor, de nosotros la sentencia condenatoria, escrita en virtud de la ley del pecado, que ya anulaste en el misterio pascual, por la resurrección de tu Hijo Jesucristo, Él que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y le dijo a la asamblea: Israelitas, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, como aumentaba mucho el número de los discípulos, hubo ciertas quejas de los judíos griegos contra los hebreos, de que no se atendía bien a sus viudas en el servicio de la caridad de todos los días. Los 12 convocaron entonces a la multitud de los discípulos y les dijeron: no es justo que, dejando el ministerio de la palabra de Dios, nos dediquemos a administrar los bienes. Escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a los cuales encargaremos este servicio. Nosotros nos dedicaremos a la oración y al servicio de la palabra. Todos estuvieron de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Paramaneas y Nicolás. Proselitos de Antioquía, se los presentaron a los apóstoles y estos, después de haberlos honrado, les impusieron las manos. Mientras tanto, la palabra de Dios iba cundiendo en Jerusalén, se multiplicaban grandes el número de los discípulos, incluso un grupo número de sacerdotes había aceptado la fe. Palabra de Dios. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Que los justos aclamen al Señor, es propio de los justos alabarlo. Demos gracias a Dios al son del arpa, que la lira acompañe nuestro canto. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya.
Sincera es la palabra del Señor y todas sus acciones son leales. El alma, la justicia y el derecho. La tierra llena está de sus bondades. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Cuide el Señor de aquellos que lo temen y en su bondad confía. Los salva de la muerte y en épocas de hambre les da vida. El Señor cuida de aquellos que lo temen. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Resucitó Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció de todos los hombres. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Al atardecer del día de la multiplicación de los panes, los discípulos de Jesús bajaron al lago, se embarcaron y empezaron a atravesar hacia Cafarnaún. Ya había caído la noche y Jesús todavía no les había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y las aguas del lago se iban encrespando. Cuando habían avanzado unos 5 o 6 kilómetros, vieron a lejos a Jesús caminando sobre las aguas, acercándose a la barca, y se asustaron. Pero Él les dijo: «Soy yo, no tengan miedo». Ellos quisieron recogerlo a bordo, y rápidamente la barca tocó tierra en el lugar a donde se dirigían. Palabra del Señor. Pueden sentarse. En muchas ocasiones, sobre todo cuando tenemos algún problema, alguna enfermedad, alguna dificultad, nos sentimos bastante o agobiados o asustados con mucha frecuencia, y es una cosa que es cada día yo creo que es mayor. El miedo nos invade. ¿Qué va a pasar con la enfermedad? ¿Qué va a pasar con la salud? ¿Qué va a pasar con el trabajo? ¿Qué va a pasar con los hijos? Y cuando las cosas no son como uno quiere o uno piensa, y nos asustamos y nos angustiamos, y entonces nos llenamos de temor. Y no es que no creamos en Dios, inclusive hasta pedimos. Es más, nuestra misma oración va orientada a aquello que nos aqueja. Pero el problema no se da el que lo pidamos o no. El problema está que como no son las cosas como a mí me gustaría, que insisto, puede ser la mejor forma, o estoy viendo a alguien que anda mal, dejo que el miedo entre en mi vida. Y entonces perdemos la paz, nos angustiamos, nos asustamos, estamos sin saber nuestro sitio, etcétera, etcétera. Bueno, sin darnos cuenta de que Jesús, al menos aquellos que creemos en Él y que con todas las imperfecciones tratamos de seguirlo, va con nosotros. Si yo tengo un problema muy serio, muy grave, y en este momento se me aparece el Señor, ¿qué me va a decir? Confía, cree en mí, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te daré fuerzas, etcétera. No me va a decir otra cosa. Es verdad, yo le pido la resolución del problema, y ojalá que se dé pronto, y habrá que pedir también por la resolución, sin duda. Pero mientras eso se da, muchas veces el Señor lo que permite es que yo, por esa dificultad, crezca en la paciencia, en la caridad, en la confianza, en la fe, que yo desarrolle otras cosas, hasta que Él me conceda lo que le pido. Me gusta ver algunos de los milagros. La hemorroísa llevaba 12 años enferma. ¿Por qué el Señor no la curó antes? Porque era su momento, después de 12. El paralítico de nacimiento, 37 años paralítico. Y así, cantidad de gente que recibió de Dios el milagro, pero en el momento en que Dios lo dispuso. Mientras eso se daba, Dios no deja al alma sola. Si nosotros estamos siguiendo al Señor, si nosotros confiamos en Él y creemos en Él, Él sabrá darme la respuesta.
o darme lo que necesito en cada momento. El Evangelio de hoy para mí habla de eso. Fue la multiplicación de los panes, los discípulos estaban maravillados del poder de Jesús. Me imagino que un poco también hasta molestos porque Jesús los despacha y que se vayan por delante de él, y Jesús se queda solo orando. Y ellos irían en la barca navegando, al inicio pensando: ¿te fijaste cuántos comieron? ¿Cómo le hicimos? ¡Qué barbaridad! ¡Qué poder! Todo lo que vamos a hacer con esa fuerza, etcétera, etcétera. Pero conforme van avanzando y navegando y ven que no avanzan y ven que se hace de noche, están cansados, están agobiados, y ven que se empezó a encrespar el mar y ya no sabes, al ser de noche, no sabes qué tan lejos estás o no de la resolución del problema o de llegar a la orilla. Entonces se sienten solos, y me imagino que está diciendo: es que ¿por qué nos dejó solos? Es porque ¿qué no quiso venirse? Es que ¿por qué nos mandó primero a nosotros? Y muchas preguntas que nos hacemos las personas ante los problemas. Y en eso ven aparecer algo en medio del mar, en medio del agua, que como que se viene caminando hacia nosotros. Claro, no tienes a dónde correr, no tienes con qué defenderte, no tienes con qué refugiarte, y te llenas de temor. Bueno, lo que quiero resaltar es que en medio de la tormenta es cuando aparece Jesús. En la tormenta está Jesús. Yo digo, bueno, y si no hubiera habido, si no se hubiera encrespado el mar, si ellos hubieran estado descansados, hubiera parecido mejor. Ya con el tiempo, ¿qué preferían? ¿Haber sido partícipes del milagro que Jesús vino hacia ellos en medio del problema, donde les da su paz, su confianza, etcétera, o que haya sido todo tranquilo? Personalmente creo que por la experiencia que tuvieron, habrán dicho: bendita tormenta, porque hizo que el Señor viniera y que me dé cuenta de que Él viene a buscarme en la tormenta, de que Él está conmigo, de que Él no me ha dejado solo. Había muchas barcas, había mucha gente, había muchas personas que también vivieron la tormenta, me imagino, muchas barcas que estarían por ahí. Jesús no fue con ellos porque no eran sus amigos. Jesús va con los suyos y va y no hace nada. En la narración que nos hace Juan, porque en otra narración similar dice que Jesús le dijo al viento: cállate, enmudece. Aquí no, pero ya se dieron cuenta. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Jesús le dice: no teman, soy yo. En medio de la tormenta te está diciendo: no temas, soy yo, estoy contigo, confía en mí. Sigue remando, eso sí, sigue remando. O sea, Jesús no los hizo aparecer en la playa. Sigan remando, sigue trabajando, sigue esforzándote, sigue luchando, pero yo voy contigo. Creo que ese milagro se repite continuamente en nuestra vida. Sin embargo, nosotros o no vemos a Jesús, o no lo subimos a la barca, o no le hago caso y sigo lleno de miedo y de temor y de angustia y de tristeza y de soledad, etcétera, etcétera. Pero creo que el Señor a los suyos, y quiero insistir esto de los suyos, probablemente no lo haga con los malandros o con la gente de mal o con la gente que no cree o que no vive, no lo sé, pero sí tengo la certeza de que en mis problemas Él viene conmigo. Yo quiero que me quite el problema y seguiré pidiendo por eso, pero por encima del problema Él está conmigo. Entonces dejemos de fijarnos en la tormenta, en el viento, en la lluvia, en la noche, en que no sé cuánto me falta, en que cuánto va a durar, en que cuánto tiempo. Voy con Jesús y por lo tanto seguiré remando con Jesús. Sigo avanzando. Dice el evangelista, dice: y rápidamente la barca tocó en tierra. El rápidamente es subjetivo, porque si te faltaban 10, 20 o 30 kilómetros, no sé cuánto mida, pues al final de cuentas es lo que te tardes en remar hasta que llegues a la orilla. Pero como ya vas con Él, ya lo ves desde otra perspectiva, con paz, con confianza. ¿Qué nos toca hacer? Primero, ser conscientes de que Él va conmigo, y en segundo lugar, seguir remando en cada momento de mi vida, seguir remando. No me va a dejar. En otra ocasión, también en el mar, cuando hay una tormenta que lo despiertan a Jesús
Y es muy parecido, le dicen, ¿no temes que muramos? Y Jesús los regaña en medio de la tormenta. ¿Por qué tienen miedo?, les dice. O sea, ¿por qué el miedo es más grande que tu fe? Y es ahí donde yo me tengo que detener y decir, a ver, en mi vida, porque mientras todo está bien, mientras todo más o menos lo puedo manejar o lo puedo llevar, bueno, lo tengo controlado. Mientras las noticias no son tan malas, o mientras me han dado una cierta esperanza, o mientras yo ya vislumbro alguna salida, estoy en paz. Pero entonces mi paz no está puesta en Dios, está puesta en cosas o en personas. Y al final de cuentas nuestra paz tiene que estar puesta en Dios, porque Él va conmigo, porque Él va en la barca, porque Él me acompaña, pero yo tengo que seguir remando. Ojalá que siempre que estemos en medio de una dificultad, sepamos ver en la oscuridad a Jesús. Sepamos descubrir que aunque no pueda darme cuenta con la certeza de la razón, sí con la certeza de la fe. Así sea. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Oremos. Santifica, Señor, por tu piedad estos dones, y al recibir en oblación este sacrificio espiritual, conviértenos para ti en una perenne ofrenda. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Él los hijos de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en su gloriosa resurrección resucitó la vida de todos. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales. Los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos viven en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Intercambiemos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, es Jesús que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, guarde mi alma para la vida eterna.
Oración a San José. Oh San José, cuya protección es tan grande, tan fuerte e inmediata ante el trono de Dios, a ti confío todas mis intenciones y deseos. Ayúdame con tu poderosa intercesión a obtener todas las bendiciones espirituales, por intercesión de tu Hijo Jesucristo, de modo que al confiarme aquí en la tierra tu poder celestial, te tribute mi agradecimiento y homenaje. Oh San José, yo nunca me canso de contemplarte con Jesús adormecido en tus brazos. No me atrevo a acercarme cuando Él descansa junto a tu corazón. Abrázale en mi nombre, besa por mí su delicado rostro y pídele que me devuelva ese beso cuando yo exhale mi último suspiro. San José, patrono de las almas que parten, ruega por mí. Oremos. Al recibir, Señor, el don de los sagrados misterios, te suplicamos humildemente que lo que tu Hijo nos mandó celebrar en memoria suya nos aproveche para crecer en nuestra caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Podemos ir en paz. La misa ha terminado.